En definitiva, Kiyosaki nos ha brindado 10 máximas de las que ningún inversor se puede jactar de no tener presente. En primer lugar, 1. La experiencia te hace más inteligente. Cada vez que hacemos una inversión nos volvemos más inteligentes porque la experiencia nos da inteligencia. Si sabes lo que estás haciendo puedes hacerlo mejor. Las personas exitosas saben que cometen errores en la trayectoria. En segundo lugar, 2. Cuando más des, más recibirás. Prácticamente alude a un principio bíblico. Sostiene que cuando se encuentre con alguien que no tiene dinero significa que no está dando algo. Muchas personas quieren más, sin embargo, no están dando algo. Son como el padre pobre, sostiene Kiyosaki. No pierdas el tiempo en criticar. Como tercera regla, 3. Cambia tu forma de pensar. Cuando estamos frente a presiones, por ejemplo, de tipo financieras, tenemos que utilizar esa motivación para ganar más dinero. Kiyosaki insiste en utilizar a los cobradores como motivadores. Sostiene que somos nuestro mayor capital pero también nuestro mayor riesgo. Por lo tanto, es indispensable cambiar la forma de pensar. 4. Enfócate. Kiyosaki alude a incrementar nuestro coeficiente intelectual financiero. Aumentar la inteligencia financiera es una máxima. Para esto, a su entender, hay que utilizar el método que denominó Focus, Follow one course until successful, seguir un camino hasta ser exitoso. Las personas más exitosas son las que quieren aprender. Para el gurú financiero, el aprender los conceptos básicos de finanzas, entre ellos, ahorro, crédito, impuestos, es clave para la libertad financiera. Como quinto punto, es necesario considerar 5. Los tiempos difíciles traer oportunidades. Basado en ideas orientales, Kiyosaki sostiene que las crisis devienen en oportunidades. Para ello, es importante manejar el riesgo. En este sentido, considerar que para ser un inversionista como tal es menester aprender a manejar el riesgo y las emociones que éste conlleva. 6. Diseña el negocio correctamente. Ya dijimos que todos pueden aprender de finanzas. No importa si en la escuela secundaria fuiste un mediocre o eres malo en matemáticas. Lo importante es saber cuál es el modelo de negocio a seguir y entender en la práctica el mundo de las finanzas. Invierte en vos mismo. Para ello también es necesario aprender a vender. Esto no tiene que ver con nuestra profesión, carrera, trabajo, gustos o intereses. Es decir, a los ojos de Kiyosaki, uno tiene que saber venderse. Cualquier persona se puede beneficiar mucho de aprender a vender y venderse a ellos mismos. Haz caso de los consejos financieros de las personas exitosas. En séptimo lugar, 7. Es necesario tener en cuenta que uno está trabajando duro. Es decir, Kiyosaki nos invoca a ser conscientes del esfuerzo que está conllevado nuestro trabajo, para valorar así, los frutos recibidos por él mismo. Hay que reconocer la recompensa de nuestra lucha. El octavo punto se refiere a los miedos. 8. No tengas miedo de las pérdidas. Recuerda que en la escuela nos enseñara que si nos equivocamos estamos ante un constante fracaso, pero en la vida real la cuestión se trata de prueba y error, hasta llegar a la meta buscada. La gente con éxito asume riesgos. Asimismo, como novena cuestión, 9. Hay que apuntar a adquirir activos. En este sentido, es imprescindible vender. Para ello es importante aprovechar las leyes a nuestro favor. Por ejemplo, cuando jugamos al póker y conocemos las reglas más fácil o en mejor ventajas estamos para ganar. En definitiva, no se trata de trabajar por dinero, sino de atraerlo. Por último, 10. Kiyosaki apela a no ahorrar dinero sino a tratar de cubrirlo. Hay que cambiar el «no puedo pagar eso» a la siguiente pregunta: ¿cómo puedo llegar a pagar eso sin deudas legalmente? La cuestión no se trata de ser más rico por ganar más dinero. Mira, yo veo que hay un despertar en Latinoamérica. Veo también que a través del sistema educativo le han metido ideas equivocadas a la juventud. Eso lo veo clarísimo. Hay una agenda ahí que estuvo dirigida por alguien muy poderoso, ¿no? Pero eso tiene su tiempo. Y ahora la gente se está dando cuenta de que así no son las cosas. Estamos despertando de ese letargo porque no sabíamos que eso estaba sucediendo. Entonces, yo soy optimista. Y esto no se trata de si soy de izquierda, o si soy de centro o si soy de derecha. No se trata de una ideología, sino se trata de que la esencia del ser humano es la libertad, no la esclavitud. Entonces, uno puede pensar diferente, respetar las ideas del otro, pero no imponérselas. Y también que nadie puede ser feliz en medio de la pobreza. Todos necesitamos sentirnos prósperos. Y veo que cada vez la educación está empezando a mejorar en Latinoamérica. Se está empezando a ver un cambio.
Entonces, y como te decía, para mí el fenómeno Milley es altamente importante. ¿Por qué? Porque Milley va más allá de la demagogia. Está buscando resultados. Un país rico como la Argentina no puede ser que esté sumergido en la miseria económica, donde todo el mundo viaje y le salga todo baratísimo por la debilidad de su moneda, pero los argentinos no puedan consumir como el turista. Eso no está bien. Entonces, me parece que lo que están haciendo en Latinoamérica, en este caso en Argentina, de modernizar su infraestructura, hacer una reingeniería de la educación, atraer capitales, todo eso está pasando también en diferentes países de Latinoamérica. Y como te digo, no es un tema político, es un tema de que, por una ideología, no nos podemos quedar todos estancados. Nosotros no debemos estar exportando materia prima, sino agregar valor, y eso requiere mano de obra calificada. Porque en Latinoamérica tenemos países ricos, pero con un pobre sistema educativo. Soy optimista, pienso que si el cambio se va a empezar a ver. En conclusión, las ideas de Kiyosaki apelan a la transformación de las actitudes de las personas con intenciones de crecer. La idea central es ser proactivo, esforzarse por eliminar la emoción del miedo, controlar nuestra inteligencia emocional y aprender a entender cómo funciona el mundo de las finanzas. Si bien ha sido cuestionado por muchos, sus ideas no dejan de ser interesantes para aquellas personas que deseen incrementar su patrimonio.